La explicación más de por qué se generan estas creencias tiene que ver mucho con la idea cultural de diferentes países. No en todos los países es igual este tipo de manifestaciones, aunque lo que sí ha sido más o menos universal es que estas manifestaciones clínicas se pueden traducir a determinados padecimientos o trastornos dentro del contexto psicológico y psiquiátrico. Específicamente nosotros los profesionales en la salud mental nos abogamos o nos orientamos mucho en un manual diagnóstico de enfermedades mentales conocido como el DSM. De hecho hay múltiples ediciones, ahorita ya vamos por la 5ª edición, y muchos de estos fenómenos se pueden explicar bastante bien por síntomas o cosas que experimente el paciente. En la clínica psiquiátrica pues hay múltiples de estos síntomas que se pueden explicar. De hecho, uno de ellos podría ser el componente alucinatorio. Alucinaciones son cosas que vemos pero que no están, pueden ser de todo tipo, las podemos oler, las podemos escuchar, las podemos observar, las podemos sentir incluso. Hay ideas delirantes, que son ideas, digamos, que no se pueden aplicar en un contexto cultural real. Por ejemplo, que yo considere que me está siguiendo el FBI o que me está siguiendo alguna policía internacional, o que hay una misión u obra de Dios que tiene que recaer sobre mí. Si yo no la hago, el mundo se va a destruir. Eso es una idea delirante. Hay sentimientos de despersonalización y de desrealización, que son específicamente sentimientos en los que yo estoy pero no estoy, como que si mi alma se saliera de mi cuerpo directamente y yo todo lo estuviera viendo como en forma de película. Hay aumentos directamente de la dopamina, de la noradrenalina, que son sustancias cerebrales, y estas básicamente pueden aumentar mi estado de alarma, mi estado de alerta, me pueden dar más fuerza de lo normal, pueden provocarme una energía que no se acaba. Hay aparte de esto sentimientos en donde como un grupo o hay una histeria de masa que se confunde porque muchas personas están alteradas, entonces yo puedo interpretar o mis sentidos me pueden engañar creyendo que yo también estoy escuchando algo que se me ha inculcado anteriormente por lo que me decían mis abuelitos, por lo que decía mi mamá, en donde por ejemplo me decía que el diablo era una persona con cachos, que iba a hablar en forma ronca y que iba a ser agresivo. Entonces eso lo puedo ver en un paciente que se torna agresivo, que está hablando mucho más ronco, que me está hablando palabras que yo no entiendo, que van de la mano mucho con lo que es una clínica o una crisis en un contexto que es psicológico o psiquiátrico. Entonces, muchos de estos síntomas se pueden explicar a través del examen mental psiquiátrico. No hay otra forma de poderlo describir. En el caso de una persona que está padeciendo depresión o que tiene ideas de quitarse la vida, no quitamos el hecho de que el padre pueda acompañarlo de alguna forma, pero son desbalances a nivel neuroquímico y neurobiológico. Entonces lo ideal es que cuando una persona experimente emociones diferentes, se sienta diferente, se sienta juzgado, sienta culpa, o observemos que una persona está cometiendo ciertas actitudes diferentes, no lo veamos como un sentido de posesión, sino que consideremos que también puede haber un desbalance a nivel cerebral, y por lo tanto lo prudente sería consultar con un médico inicialmente, preferiblemente en estos casos con un psiquiatra, con un neurólogo, y siempre complementarlo si se cree que hay alguna dificultad emocional, espiritual. De hecho, inclusive a muchos pacientes lo que les digo es que también busquen este soporte, pero que se trabaje en una forma combinada. No tiene por qué pelear una cosa con la otra. Creo que en su caso el sacerdote debe estar abierto, que hay padecimientos que no son solo de tipo espiritual, sino que son de tipo físico y de tipo mental, y por lo tanto es importante que muchos de los clérigos tengan esta iniciativa de referir a determinadas personas para que reciban el tipo de ayuda. No sería diferente de una persona que es diabética o de que se fractura una pierna, que vaya a buscar primero al sacerdote. Primero el sacerdote le va a dar un acompañamiento especie espiritual porque se quebró la pierna, pero esencialmente tiene que ir con el traumatólogo. Las enfermedades psiquiátricas o los trastornos psiquiátricos tienen un componente multidimensional, tienen múltiples y diferentes causas. No podemos decir que una causa sea la única. Sí guardan cierta característica genética, podemos hablar que hasta un 40% de
una persona cuyos padres padecen de algún trastorno psiquiátrico tenga esta condición. Podemos hablar de detonantes como traumas durante la niñez, abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico. Podemos hablar también de cierto grado de tóxicos o de toxicidades durante el embarazo, de iatrogenias o de problemas que se hayan dado durante el embarazo directamente. Podemos hablar de estresores o de vivir un estilo de vida con mucho estrés, mucha ansiedad, múltiples y diferentes traumas o tragedias a lo largo de la vida pueden predisponer a la persona. Entonces hablamos de un componente psico, bio, neuro, inmuno, endocrinológico. Estamos hablando de que actúa a nivel psicológico, neurológico, psiquiátrico, endocrinológico, inmunológico. O sea, las causas pueden complementarse. La enfermedad psiquiátrica, por lo tanto, es compleja, como cualquier otra. Y por lo tanto, sí es importante que la persona brinde esta información a un profesional de la salud en estos casos. Lo que hacemos nosotros al principio es que realizamos una evaluación o una historia clínica. Se recaban los datos de cómo esta persona se siente, cuánto tiempo lleva sintiéndose así, qué tipo de síntomas está presentando, si tiene tristeza, si tiene ganas de llorar, si ha perdido el apetito, si al contrario siente como si lo están siguiendo. Eso va a depender del tipo de trastorno o de padecimiento que pueda tener. Valoramos también que la persona como tal no esté experimentando un problema adaptativo. Por ejemplo, acaba de perder su trabajo, murió un ser querido muy cercano para la persona, tuvo una ruptura amorosa, se pudo haber muerto hasta su perro, ¿verdad? Entonces la persona puede experimentar una tristeza que es normal. Entonces, parte de la necesidad de tomar una historia clínica es esa, hacerle entender al paciente que hay algunos aspectos de las emociones que son normales, pero hay algunos aspectos que no. Y estos aspectos básicamente me van a provocar a mí 3 fenómenos. Me va a provocar disfuncionalidad, ya no puedo funcionar bien en mi área de trabajo, no estoy funcionando bien con mi familia, no me siento bien conmigo mismo, siento que me quiero alejar del mundo. Me va a provocar distrés o un estrés muy significativo al punto en el que ya no voy a seguir asistiendo a clases o voy a botar cursos, voy a dejar de trabajar porque ya no me siento cómodo en donde estoy, y una desviación en el sentido de que estoy haciendo cosas que regularmente yo no hacía anteriormente. Entonces todo eso lo empezamos nosotros a recabar. Junto con esto complementamos con criterios clínicos de acuerdo a estos manuales que tenemos. Siempre es muy importante involucrar a la familia porque algunas veces los pacientes no se dan cuenta de muchas de las cosas que le pasan y la familia sí nos puede brindar información muy detallada en relación a esto. Sí es importante a veces con determinados trastornos también mandar a hacer algunos estudios de laboratorio, estudios de imágenes. Regularmente en el ámbito de psicología y de psiquiatría regularmente no hay alteraciones, incluso en algunos casos, por esta otra parte biológica que sucede, pero a nivel molecular, a nivel celular directamente. Y entonces ya haciendo una combinación de todas estas cosas ya podemos brindar una impresión clínica en donde lo que hacemos es darle una mejor opción, ya sea de terapia farmacológica o en mi caso inclusive trabajamos estimulación magnética, que es una terapia pues mucho más novedosa que trabaja temas específicos o relacionados a depresión. Entonces al final es un conjunto de cosas las que se deben trabajar. Si se considera que hay alguna otra alteración médica, se hace su referencia con el neurólogo, con el cardiólogo, con el neumólogo, con el gastroenterólogo. Siempre la idea es hacer un adecuado trabajo en equipo, pero hacer también una evaluación que sea completa. De eso se trata. Si una persona está poseída o dice que está poseída o los familiares dicen que está poseída, pero no recibe un tratamiento farmacológico o tratamiento psiquiátrico o psicológico adecuado, esencialmente la repercusión puede llegar a ser hasta la muerte, porque esto sí va a generar alteraciones tanto a nivel no solamente emocional, sino a nivel físico. Estos pacientes pueden llegar a perder cantidades de peso que pueden llegar a desnutriciones severas, pueden llegar a tener alteraciones a nivel del sistema cardíaco directamente, pueden llegar a aumentar el riesgo de conductas tanto suicidas como hacia alguien más, de agresividad. Entonces las repercusiones sí pueden ser muy variadas
pero yo sí aseguraría que regularmente no van a ser positivas. Aparte de eso, muchas personas lo pueden malinterpretar, lo pueden confundir y pueden agredir a estos pacientes. Se les puede dejar amarrados hasta por días enteros, y esto también produce y provoca problemas físicos en el paciente al punto de que haga que el corazón trabaje muy fuerte y les provoque un infarto, de hecho. Casos como los que se definen en una posesión demoníaca, la verdad es que sí he visto. Tuvimos un paciente en una ocasión que llegó muy agitado, muy alterado, lo llevaron al hospital. La familia ya no sabía qué hacer con él porque básicamente no respondía a nadie, quería virtualmente casi que matar a sus familiares. Lo tuvimos que someter, pero en ese contexto ya lo llevaban amarrado durante mucho tiempo y lo habían medicado. Se provocó un efecto poco deseado que no es muy común en estos pacientes. La verdad es que no es algo que observamos muy regularmente, pero en este caso, cuando a un paciente se le tiene amarrado durante mucho tiempo, se le dan ciertos tipos de fármacos antipsicóticos, pero sin un control adecuado desarrollan una condición que se llama síndrome neuroléptico maligno, que es como un cortocircuito de todo el organismo. Entonces este paciente desarrolló eso y se murió en 3 horas. Otro paciente que recibió 38 sesiones de exorcismo, de hecho, y ahí no sé si a la fecha la seguirá recibiendo, pero este paciente básicamente cuando sentía la posesión o sentía que tenía alguna dificultad emocional muy fuerte, recurría al hospital. Se complementaba con que él decía que estaba poseído demoníacamente, pero el paciente pues tenía 28 años y para esa fecha no había logrado nada con su vida, y él cuando recurría mucho a la idea de estar poseído, entonces ya se convertía más en una forma de exteriorizar sus molestias a través de estas dificultades emocionales, y sus padres lo avalaban de hecho, pero el paciente básicamente no tenía una vida. Hemos visto pacientes que hablan de que son enviados de Dios, son enviados del diablo, pero esencialmente son pacientes disfuncionales que si salen a la calle en estas condiciones pueden ser confundidos por cualquier persona, agredidos, o al contrario, ellos mismos pueden agredir a cualquier persona que se les ponga enfrente. Su capacidad de atención y concentración está completamente abolida, entonces estos pacientes se pueden escapar, salirse a la calle, irse corriendo, y en cualquier lugar los pueden pasar atropellando, se pueden caer. Esencialmente las complicaciones son múltiples, son un montón, entonces sí es importante reconocer que estos casos pasan, suceden. La salud mental en Guatemala como tal guarda muchos déficits, no digamos, sobre todo en el sistema de salud pública. Los recursos que se tienen son muy limitados. La gente, aunque busque ayuda de este tipo, en muchos de los casos no se logra. Se dan medicamentos que tal vez no son los mejores para ellos. No se cubre con todas las necesidades para brindar estos medicamentos. Hay ciertas fundaciones que pueden ayudar. Específicamente hay un grupo al cual pertenecemos muchos psiquiatras, que es la Asociación Psiquiátrica de Guatemala. Esta cuenta con un grupo de clínicas que dan un apoyo al paciente tanto a nivel farmacológico y de atención. Incluso ciertos pacientes que no pueden pagar, básicamente no se les cobra. Existe la ayuda, solo es cuestión de abocarse. Como les mencionaba, esto lo pueden encontrar directamente a través de páginas de internet. Se puede dejar el link también, sí, que es Asociación Psiquiátrica de Guatemala. Entonces estos grupos de apoyo ayudan mucho en este aspecto a colaborar con pacientes que no tienen el recurso para pagar lo que es una consulta privada.